Frecuencias opuestas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a su programa Frecuencias Frecuencias Opuestas. opuestas. Como cada semana tenemos un tema de interés, pero no lo vengo a hacer solo. Como en cada programa viene mi amiga y compañera Marianita Martínez. ¿Cómo estás, Marianita? Amigo, muy contenta de estar otra vez compartiendo contigo un nuevo tema de plática. Él es Víctor Flores, espero que estén todos muy bien también. Amigo, no venimos solos. Exactamente, no venimos solos, venimos con alguien de la casa. Muy bien acompañados, yo voy a decir. Así es. Y ahorita presentamos quién es, pero vamos a este preámbulo, ¿no? El tema de Sí, hoy es un tema un poco complicado, no en cuanto a su desarrollo, sino complicado en sí en cuanto a lo que es el tema. sí, el claro ejemplo de que la práctica no es lo mismo que la teoría. Exactamente. ¿Por qué decimos esto? Hemos hablado muchas veces dentro del programa o todos nuestros radioescuchas dentro de sus familias de que podemos expresar lo que pensamos, podemos decir lo que sentimos sin miedo a una represalia, sin miedo a una sanción, a un castigo. Pero ¿esto será cierto o no será cierto? Vamos a tratar de encontrar el hilo negro, desenredar el nudo del estambre, pero ya no vamos de lleno, amigo. ¿Quién está con nosotros? Yo de verdad quiero oír esa prosa que nos trae, que siempre, esa reflexión que siempre viene, híjole, cargada de mucha información. Ok, es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de libertad de expresión y para ello tenemos a nuestra amiga y compañera. ¡Cari! Hola chicos, muchísimas gracias. Qué bonito me presentan, me siento muy halagada. Hombre, pero no es que te sientas halagada, es que tienes que decir, claro que sí, cómo no, así soy. Claro, sí, pero de todas maneras me siento muy halagada. Oigan, eligieron un tema bastante sabrosón, complicado, muy carnosito, pues. ¿De dónde agarrar? Sí, claro, hay mucho de dónde agarrar. Y bueno, al final, este día, bueno, escogimos este tema, amigos, si me permites empezar por ahí a dar un poquito del preámbulo, porque el Claro, día 7 claro. de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión. A partir de 1951 se decreta aquí en México, y esto sale a partir de la prensa, a partir de los medios, a partir de los reporteros. Ellos traen un poco como esta idea porque, bueno, la libertad un poco de libertad de expresión va muy en conjunto con la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, prensa e imprenta. Así es, mi querida Mariana, tienes mucha razón. Así. Entonces, bueno, la libertad de expresión, por seguir dando aquí un poquito del cuadro completo, está el artículo 19, se incluye en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en conjunto con el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución. Entonces, no es nuevo, no es nada que sale de la manga, ya trae una historia involucrada, y pues incluye, la libertad de expresión se incluye y se protege en muchos tratados internacionales y regionales. Entonces, pues este es el tema. Así es, muy bien, Marianita. Pues fíjate que como bien dices, el día de hoy también me preparé una prosa y espero que esté un poquito, este, mm, pues bien redactada, porque un poquito que la redacté así como al vuelo, pues. Pero es un poco acerca de cómo yo concibo efectivamente como la libertad de expresión, pero en petit comité, digamos, que Ok. obviamente todo esto también tiene su representación a lo macro, ¿no? Pero Uh-huh. pues creo que esencialmente es así
desde mi muy particular perspectiva, la manera en la que podría funcionar, pues. Ahí les va. Si me lo Regálanosla, permiten. por favor. Dice así. La libertad de expresión es un derecho que tenemos como humanos para poder buscar, recibir, expresar y difundir información, opiniones, ideas y pensamientos a través de cualquier medio sin censura. Y es desde ese punto que comienza el dilema. ¿Puedo entonces decir lo que yo quiera, siempre, en donde sea, sin que nadie pueda decirme que no lo haga? En teoría sí. Sin embargo, ese poder lleva consigo grandes responsabilidades a tomar en cuenta que no tienen que ver con una fuerza coercitiva externa, sino son algo que obedece a un llamado natural. Son las consideraciones éticas y morales que nos constituyen y que aportan al contrato colectivo para la buena convivencia. En términos más simples, no hay una policía de la verdad o de la buena educación. Así es que si sabes que lo que vas a expresar es claramente material potencial para llamar a la violencia, para ofender o denigrar a alguien, simplemente no lo comuniques. Créeme, eso que ibas a decir o a expresar es algo que nadie necesita saber. Sin embargo, si por profunda ignorancia caes en el error, lo más seguro es que más de uno o una te lo va a hacer notar. No te ofendas, es solo una breve clase de educación básica. Esas personas seguramente están dando por hecho que tú no lo sabías. Te perdonan de antemano y te pedirán que no se vuelva a repetir. Ah, dentro de ese grupo de personas hubo quien te respondió desde el odio y no te guió desde el amor como tú lo hubieses querido. Es tu turno. Disculpa su ignorancia. Asume que esa persona no estaba enterada de que decir barbaridades en tu contra era inadecuado. Básicamente, es la dinámica de la siguiente frase. El límite de tu derecho se encuentra donde comienza el ajeno. Se pueden expresar opiniones contrarias al orden establecido. O sea, puedes expresar que no te parece la forma en que las personas instauradas en el poder llevan al país en el que habitas. Aunque al mundo siempre le sirve más que se expresen alternativas y no solamente quejas. Puedes estar o no de acuerdo con lo que alguien más exprese, haga o deje de hacer. Puedes decirlo o darlo a conocer a través del medio que quieras. Lo que no es correcto es agredir o pedir que se le agreda a esa persona con la que no estás de acuerdo, simplemente por el hecho de que su punto de vista no coincide con el tuyo. La libertad de expresión es un espacio en donde caben todos los diálogos, un terreno donde se pueden sembrar todo tipo de opiniones para generar consensos, no más censura, discriminación, violencia o separación. La invitación es a que conozcamos y nos apropiemos de nuestro derecho a la libertad de expresión y lo ejerzamos con responsabilidad y siempre actuando desde los valores que nos constituyen y nos definen como humanos. También para usar las plataformas a nuestra disposición para generar espacios de concordia, debate consciente y puntos de confluencia. Y ahí está la reflexión. Híjole, bastante real y bastante verdadera. Aunque no se ejecuta. Sí, no te digo. Mi querido Vic. Exactamente. Lo que decíamos, la teoría está bien fácil y bien padre, pero el problema viene cuando se pone en práctica. Y creo que inicia en esta parte con esta que planteas, Cari, que tu derecho termina cuando inicia el del otro, ¿no? Claro. Y el límite de esta libertad de expresión llega cuando incitas a una violencia, incitas a una discriminación, incitas a una agresión y que a veces no lo medimos. Claro. Pareciera una situación un poco kindergartiana, ¿no? Es decir, así como, pues, básico, ¿no? O sea, no insultes a los demás, no tienes ningún derecho de hacerlo. Claro, es que mi libertad de expresión, no. Tu libertad de expresión es para construir, no para destruir. Es básico, es fácil.
pero como bien Ujú. dice Vic, pocas veces se nota, se llega a observar que funcione de esa manera. Sí, no. Y bueno, y a eso también le sumas que viene esta parte de una manera tan sutil que te puede empezar a censurar, no hablando, digo, ya es hablando, no hablando desde lo personal, sino ya cuando entras como a un sistema que también te lo pueden censurar, Ujú. entonces se vuelve también complicado, porque entonces también es, no estás dejando tu libertad, no estás dejando de opinar para construir, sino más bien estás dejando de opinar porque no te dejan opinar. Ahora, vamos a Exacto. entender esa postura, ¿no? Como bien ya lo decía en su momento Benito Juárez, ¿no? Que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero vamos a entender justamente este concepto del ámbito de, ok, ¿hasta dónde puedo opinar y hasta dónde es válido dar mi punto de vista? Y como lo dice Cari, como bien lo dices tú, Mari, Ana, ¿cómo vamos a hablar sin exhortar a la agresión, a la violencia, a la destrucción? Y pongamos dos conceptos, dos momentos que hemos vivido actualmente, ¿no? Nuestra garrafa favorita de Kool-Aid de Estados Unidos, ¿no? El expresidente Donald Trump. Ujú. Tuvo su libertad de expresión. Hablaba, pero hablaba para sacar pura mierda vocal en un Sí, discurso racista, misógino, destructivo y nada aportador dentro de una sociedad que exactamente. de por sí ya es una sociedad decadente. ¿Qué está pasando? Exacto. Y fíjate, Vic, es un excelente ejemplo, ¿no? Y ahí está lo básico del asunto. No tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿no? O sea, señor Donald Trump, no incite a la violencia, está observando cómo está el mundo y usted le echa más leña al fuego, o sea, Quería ver párele. al mundo arder, quería ver el mundo arder. Exactamente. Pero y Sí. uno dice, ¿para qué? O sea, el mundo ya está ardiendo, ¿no? Ujú, O sea, ya estamos acá bien, a altas temperaturas. ujú. ¿Para qué hacerlo aún peor? ¿Para qué hacerlo aún más difícil? ¿Sí me explico? Y yo creo Sí. que tiene que ver con la estructura de poder, o sea, como em, tiene que ver con legitimar o adquirir mayor poder sobre las personas, ¿no? Es Y más es, fácil ujú, adquirir poder de forma violenta que de manera pacífica. ¿Sí me sí, explico? sí, sí, sí. Y bueno, ahorita porque lo estamos viendo en un tamaño no, a gran Macro. escala, Ujú, hablan tomando como exacto. referencia a Donald Trump, pero en un bajo nivel, en una comunidad con los vecinos, es Te muy pongo otro ejemplo, similar. amiga. Ujú, Vamos a bajar un poquito el nivel, ¿no? ¿Qué acabamos de ver hace unos 3 o 4 días? Una batalla entre, o sea, es mi opinión muy humilde y personal, ¿no? ujú, Entre una gente sin talento que habla y dice que es cantante llamado J Balvin, y entre una persona que tiene talento, que escribe sus canciones, llamado Cristian Nodal, ¿no? El primer susodicho, pseudoartista, critica a la otra persona por su aspecto. ok. Y ahí se viene toda la lluvia, todo el desastre, y rematan con una canción que en su momento, como bien lo dijo y otra persona, Residente, únicamente lo hago para divertirme. Ujú, Y que despotrica contra este pseudo cantante y se siente ofendido. ujú, ujú. Sí, cuando ya en su momento también ya le había dicho, ¿no? Ya la había restregado en la cara todo lo que había vivido con Belinda, todo lo que ha vivido su mamá. Y entonces, una vez que atacas, escondes las manos. Sí, y ahí ya estás, en tu discurso ya está generando violencia y es donde ya no puede, o sea, ya no es una libertad de expresión,
y que a veces en sociedad normal eso lo perdemos de vista. Y bien lo plantea Cari, es que te escudas, ¿no? Es que me estoy expresando. No, no te estás expresando. Estás yendo directamente para violentar, directamente para atacar. Y Exactamente. ahí ya no hay una justificación de decir, es que me estás censurando. No, no te estoy censurando. Te estoy pidiendo que no me ataques. Exacto, te estoy pidiendo que Simplemente, ¿no? guardes silencio porque tu comentario ya es directo a herirme. Exacto. Fíjate, y justamente acabo, con este ejemplo, yo digo, es mi opinión, ¿no? Es un pseudo cantante, no canta, no es nada productivo, pero es mi opinión, ¿no? Y la estoy Ujú. expresando, pero no te estoy diciendo directamente, oye, tú eres una porquería. Ujú. Sí, a veces, y que eso es, no sé, Cari, ¿tú qué opinas? Eso es Ajá. un problema bastante grave en el discurso. Y es un problema de discurso que hoy día lo vemos siempre, en el que, en el que a veces no medimos palabras. O sea, nos queremos expresar siempre y a veces es más fácil como ir hacia afuera que pensar bien las cosas y plantearlas de una manera que sí tengas esta libertad de expresión y que no ataques a nadie. Pero fíjate, Marianita, esto que estamos viviendo es herencia de, pues de En la, N cantidad de años atrás. sí, te tiene que ver con más bien con la herencia de la hipervelocidad a la que se maneja toda la información el día de hoy. ¿Sí me explico? O sea, viene esta información, pero atrás ya viene la otra y atrás de la otra ya la otra y, ¿sabes? O sea, ¿cuánto les duran los chismes? Pues, ¿no? Porque no es Claro. otra cosa. ¿Cuánto les duran los chismes de estarlos comentando, esto, el otro, y de pronto ya llega otro chisme? Y entonces, ¿qué se genera ahí? ¿Te da tiempo de analizar la situación? No. Claro. ¿Te da tiempo de analizar ambas posturas? No. ¿Te da Ujú. tiempo de organizar correctamente lo que vas a opinar? No. ¿Te da tiempo de observar cuáles son las posibles susceptibilidades que vas a herir? No. Entonces, ¿sabes qué está sucediendo? Que estamos con verborrea en las redes, ¿no? O sea, Ujú. estamos opinando por opinar y diciendo por decir y todo tan rápido, tan rápido, tan rápido. ¿Por qué? Pues porque atrás viene la otra información y atrás otra, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Esta hiper velocidad en la que se maneja ahora la información, porque tenemos el acceso a las redes, porque a través de una computadora, de una pantalla de celular, de lo que sea, de una tableta, estamos en las puertas prácticamente del mundo y del conocimiento global y de, claro, pero toda esa vorágine de situaciones coartan la otra parte que tiene que ver con un análisis más profundo, con un análisis mucho más detallado, detenido, que nos permite no solamente expresar una opinión así como de bote pronto, sino que nos permite también incluso observar nuestro código moral y filtrar por ahí la información y notar dentro de nosotros cuáles son los focos que se nos encienden y por qué nos importa tanto lo que está sucediendo. ¿Sí me explico? Ok. Pero Sí, sí. eso es un ejercicio que requiere tiempo. Sí, ¿Y claro. quién lo tiene? Nadie. No, Nadie no. ya tiene tiempo, ¿sí me explico? Antes los videos duraban que 1 hora, a veces 30 minutos era el más cortito. Hoy los videos te duran 3 minutos máximo, Es, es pero muy... los que más, así, los más sabrositos son los de 10 minutos y el siguiente, y el siguiente, y ¿sí me explico? O sea, Sí, sí, sí. honestamente yo creo que desafortunadamente las personas retomamos como lo peor de las tecnologías, ¿no? O sea, en lugar de implementarlas para, pues para nuestro beneficio, o sea,
como para cultivarnos de mejor manera o demás, estamos cayendo en esta vorágine de caos, porque no es otra cosa, siento yo, ¿no? O sea, de pronto, si tú paras y observas a los demás y notas cómo se manejan en las redes, o sea, cuando te sales de esa, como de esa corriente gigantesca de información y paras un momento y dices, a ver, me voy a plantar hoy en mi realidad, en mi aquí y ahora, en este momento presente y voy a observar lo que está sucediendo, notas cómo todo el mundo va a 1000 por hora. Sí, Y sí, ya cuando lo perdió ves desde completamente la afuera. atención. ¿Cómo, perdón? Como cuando lo ves desde afuera, ¿no? Exactamente, cuando lo ves desde afuera, notas que estamos, alguien por allá se está peleando que porque Johnny Depp no sé qué con su mujer y alguien defiende más a la mujer que a Johnny Depp, que cómo es posible, que no sé qué, y luego agregan el tema del feminismo y luego agregan el tema de las, ¿cómo le llamaron? Masculinidades, no sé qué, y le agregan el tema del no sé qué cosa, y le agregan y entonces ya se perdió el asunto, pero ya todo el mundo opinó, nadie supo bien qué sucedió, no se llegó a ninguna conclusión y no hay cultura para nadie. No, O y sea, además ya se involucró, ya se llenó la bolita y como dices, no se llegó a ninguna conclusión y ya están ya, lo peleando con el siguiente. que sigue. Exactamente. Y Sí, sí, ahora, sí. Cari dijo un punto aquí muy importante. Dentro de esta libertad de expresión, estamos aunados en una época digital, Sí, exactamente. ¿no? Sí, claro. Pero lamentablemente, como bien lo dijo, ocupamos o malocupamos estas redes para agredir al otro en esta parte del anonimato. Ah, sí. Sí, lo No que es de es. yo te lo digo en tu cara, oye, me cagas. Es de me cagas, pero quién sabe quién lo dijo, porque la imagen del conejito que está ahí con el nombre que dice conejito lindo, quién sabe quién es. Entonces ya no sé quién es la persona que me está agrediendo, que me está insultando y que me está lastimando, que es la otra parte justamente de este discurso de la libertad de expresión. Es muy Exacto. fácil decir, agredir al otro, pero tú no sabes cuál es este contexto sociocultural o hasta emocional por el que esté pasando Claro. la otra persona y que con solo decirle qué feo te ves con los lentes, Claro. ya le rompiste el día. Y, y ¿saben qué también le voy a sumar aquí a este otro tema de las redes? Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Un tanto, pues sí, a lo mejor que a veces ocupamos la información o mal ocupamos la información que podemos encontrar en Internet, pero también hacemos lo que platicábamos en su momento con el uso de las redes sociales, el mal uso de las redes sociales. Y lo que platicábamos en su momento que decíamos, bueno, cuando tú entras a una red social, en automático estás aceptando acuerdos, ¿no? Pasó retomando un poquito con el hecho de Donald Trump, que le censuraban las cuentas, ¿no? Y salía él a declarar, es que la empresa me está dejando está rompiendo mi libertad de expresión. No, a ver, espérame, compadre. Tú cuando entraste a esta red social, que también, pues ellos como empresa tienen que tener alguna manera de protección en esta vorágine y en esta locura de información y de que todo mundo opina, y que le decía, a ver, no, es que tú estás infringiendo en leyes y las opiniones que estás dando son justo las que violentan, las que discriminan, las que incitan a una falta, por eso te estamos bloqueando. Y no solamente eso, amiga. Y como justamente dice, en este programa hablamos, si hay una libertad, ok, pero ¿hasta dónde Claro. estás limitando esa libertad hacia los otros? ¿En qué aspecto? Entras a cualquier red social y no ves información relevante, ves a jóvenes que no tendrían que tener un acceso a esas redes sociales porque son menores de edad, perreando, enseñando cosas indebidas, usando las armas. Sí, está bien que puedas tener esta libertad, pero que también sean cosas que aporten, no que censuren o que limiten un discurso. Sí, total, pero el problema, volvemos por ahí, no sé, Cari, qué opine,
Ujú. El problema con las redes sociales es que estás en masa y es Sí, ¿qué más es lo que, difícil fíjate, controlarla. es bien complicado, porque va mucho más allá de solo paliar, digamos, o sea, como encontrar un paliativo para solventar esa problemática. ¿Sí me explico? Claro. Porque podríamos seguir poniendo normas y normas Sí, y sí. normas y normas, y la gente va a seguir saltándose la situación. ¿Sí me Claro. explico? ¿Qué pasa? Que esto tiene que ver más, como lo que decía al inicio. No se trata, lo que les leía, ¿no? No se trata de algo que tu libertad de expresión va a venir mesurada, no por parte de algo que externo, que venga de afuera, ¿sí me explico? No va a venir mesurada porque Twitter tenga pues, sus propias términos y condiciones, porque Sí, Facebook sí. tenga sus propios Sí, términos sí. y condiciones, porque YouTube, porque Sí, sí, TikTok. sí, sí, sí. No, Claro. va a venir mesurada desde tu concepción de el buen comportamiento. Sí. ¿Sí me Amigo, De voy explico? parte de ética. voy a retomar una frase tuya, desde lo que mamas. Ujú. Exactamente, exactamente. Sí, Fíjate, por eso la, la, edu- digamos que es la difícil. educación, la educación, los valores, o sea, todo eso que antes se cultivaba, ya no se hace. Se observa a través de las redes y se copian ciertas actitudes y tú, o sea, no sé, si tú paras un momento, los puedes notar, ¿sí me explico? Puedes notar claramente qué es lo que está de moda. Ah, está de moda ser tóxica, controladora, revisar el celular y no sé qué más. Porque yo veo que mucha gente sube contenido así y pues yo también quiero y a ver, y les voy a revisar el celular y me voy a grabar diciendo, confrontándolo. ¿Quién es fulanita? Ah, y luego lo voy a subir a mis redes y todo el mundo me va a dar like porque pues es lo que está de moda. Claro. ¿Sí me explico? O sea, Sí, hay sí. comportamientos bien notorios que nada tienen que ver con la libertad de expresión. Tienen todo que ver con un modelo disfuncional de una sociedad hiperestimulada a través de Claro. pantallas, de la tecnología, y no estoy satanizando la tecnología, ¿sí me explico? O sea, al Sí, no, final no, de no, no, cuentas, no. no tiene nada que ver con que el aparato, ¿qué? El Más aparato que bien está aquí ahí. sería, Cari, de cómo usa la tecnología. ¿Para qué Claro, estás ocupando la tecnología? exactamente, y eso lo No, hace cada quien. y además, o sea, también el uso que cada quien, yo creo que más bien también, o sea, sin satanizar y sin nosotros poner una etiqueta de para qué se tiene que ocupar la tecnología, creo que también hacemos mal en eso, Sí, sino más claro, bien es cada quien, ¿no? cada quien en cómo define el cómo la usa y el cómo la acepta y el cómo la aprovecha, ¿no? O Y sea, eso tiene que ver con hacerse responsable cada quien de lo que va a generar claro. o sea, en su entorno, en su comunicación, en su desarrollo, en su cognición, en su estado emocional. ¿Sí me explico? Ujú, O sea, ujú. tú dices, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se mete a la deep web a navegar ahí o sea, ¿qué vas a buscar? ¿Sí me explico? ¿Para qué te metes ahí? O sea, todo el uso de la tecnología tiene su propia responsabilidad. Claro. Si hay una persona que se mete a la deep web, sabe qué es lo que va a encontrar ahí o a qué se metió. Ujú, Para empezar, esas plataformas existen porque hay gente que las usa, ¿sí me explico? ujú, ujú. Entonces, con toda esa conciencia de lo que se genera en cada una de las páginas que uno visita, sabes qué es lo que te va a aportar a tu persona. Sí, ¿Sí me explico? O sea, no es como que, ay, entré aquí y no supe ni por qué ni para qué. No, no, no. O sí, sí, sea, sí. ahí claramente tecleaste las palabras precisas que te llevaron a esa información. Claro. Entonces, con esa responsabilidad es con la que se debe uno manejar de manera consciente dentro de de las redes y de la tecnología. Por eso te decía, la tecnología no es mala, ¿no? La Ujú, tecnología, ujú. ¿qué? Ahí está, al servicio de quien la quiera usar.
Y de cómo la quieras ocupar. Exactamente. Y la responsabilidad es completamente asumida por cada quien. Y yo creo que en ese tenor, en esa virtud, las cosas que nos llegan deben ser también analizadas, ¿sí me explico? O sea, en esa misma responsabilidad en la que yo me meto a buscar información o a compartir información con los demás, yo requiero saber que tengo la responsabilidad de quien está siendo, ¿cómo se le llama? Creador de contenidos. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es lo que les decía la vez pasada que estábamos hablando de las redes sociales y así también, y de la libertad de prensa, ¿no? O sea, es algo que no te enseña, o sea, que no te enseñan en la vida común. Los Sí, creadores de contenido que estamos capacitados para ello, todo eso que les estoy comentando ahorita, como que tu código moral, tu código ontológico, etcétera, etcétera. O sea, cada carrera, cada academia tiene su propio código moral con el que es, bueno, ético, moral, ontológico, bajo el que se rigen. Y eso sí te lo enseñan en la escuela. Y por eso es tan O importante que deberían haya gente enseñártelo. preparada para poder generar contenido. y ahora estamos hablando desde, como medio decía, ¿no? Como que desde el sistema, pero Sí, también hay claro. que ser muy conscientes que como personas también tienes que hacerte responsable de lo que dices y de lo que opinas y, o Totalmente. sea, aquí hablando, pero si te sientas y opinas y hieres a una persona, lo más sano o lo más correcto es voltear y decir, discúlpame si lo que yo opine te insultó de alguna manera. O Creo que Ahora, sea, como en ese sentido también nosotros como personas tenemos que hacernos responsables por lo que decimos. Y tu libertad de expresión también conlleva esa responsabilidad. es que totalmente. ahora bien, estamos hablando de esta parte de que tú tienes que ser responsable, pero ¿cómo ser responsable de lo que tú estás opinando? Si como bien lo dijo Cari hace un ratito y como bien retomaste con las palabras que siempre digo de que lo mamábamos desde la idea, si tu primer ejemplo, tu primer filtro que tendría que educarte y decirte qué es bueno y qué es correcto, consume lo mismo que tú estás consumiendo en las redes sociales, lo mismo que tú estás consumiendo en la televisión, en los periódicos, ¿no? Entonces habría que trabajar un poco más, no solamente como padres, sino como sociedad, la inteligencia emocional de la persona. ¿O qué opinan? Sí, totalmente. Es que entran varios factores. Esa es la situación, ¿sí me explico? O sea, esencialmente la libertad de expresión tiene que ver, por supuesto, como con la convivencia humana, ¿no? Y tiene que retomar no solamente elementos de la cultura de cada región, sino hoy en día se tienen que retomar elementos de la cultura así como que global, ¿no? Y aparte de eso, tomar en consideración las formas en las que se educan a los chicos, en las que nos educamos todos, ¿no? Desde nuestra propia cultura y también desde la cultura global. Y además tomar conciencia de las formas en las que se estipulan como las normas a seguir y por qué se constituye la libertad de expresión como un derecho fundamental del humano y por qué se tiene que poner por escrito, ¿sí me explico? O sea, pareciera algo demasiado básico saber que pues todos tenemos derecho a expresarnos, ¿no? Y pues no tendría por qué haber un papel o un lugar donde estuviera escrito, ni un derecho este, constituido para tal efecto. Pero ahí está, entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Sí me explico? ¿Desde dónde lo estamos viendo que no, que lo tenemos que tener ahí muy presente para recordarnos constantemente cómo funciona el asunto? Y entonces,
siento yo que cada quien requiere retomar esa responsabilidad y observar dónde están nuestros valores, dónde estamos pisando, qué es lo que estamos haciendo e integrarnos socialmente, ¿sí me explico? O sea, habrá gente que diga, pero ¿qué es eso de la libertad de expresión? ¿O por qué lo dicen tanto? ¿O qué coarta? ¿Qué, ¿Qué se come? etcétera, etcétera? ¿Cómo se come, no? Claro. Y hay gente que está a la disposición para decir, pues mira, se trata de esto, se trata de aquello, ¿sabes? Es Pongamos como, ejemplo, Cuba. ajá, Ujú. que Cuba que no tiene no les permiten expresarse, amigo, por ahí va. Ajá. Pregúntale a un cubano qué es la libertad de expresión Ok, y ok. te dirían, ¿por claro, qué? o a Porque no pueden un hablarlo. coreano del norte, ¿no? También. Sí, 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 claro, es lo que te decía, entran en juego tantísimos factores que de pronto es importante, te digo, que cada vez que alguien nos pregunte, pues darle también nuestra opinión acerca de cómo es, con qué se come, ¿sí me explico? Porque al final no todos concebimos de la misma manera las cosas. Cada cabeza es un mundo. Claro. Podríamos decir que entonces, para volver a tener un buen concepto, un concepto más correcto de la libertad de expresión, tendríamos que a nivel mundial y cada quien desde el punto personal, volver a humanizarse. Totalmente. No, claro, sí, o sea, volver a estar en esta simple unidad como humano y entender que eres un ente que estás rodeado de muchos entes y que ninguno es igual que tú y que de todos vas a entender algo y de todos vas a aprender algo y a todos los tienes que respetar y a todos los tienes que cuidar de alguna manera. Claro, fíjate, yo lo veo así. Yo digo, cada cabeza es un mundo, pero cada ser es un universo. Claro. Entonces, en ese vasto microuniverso que es el ser humano, la unidad, pues la persona, el individuo, ¿quién tiene la razón? Pues él, ¿sí me explico? Él tiene su propia razón. Imaginemos como una figurita de plastilina que tenemos enfrente de nosotros. Eso que lo constituye es su razón. Y yo tengo la mía. Y el otro tiene la suya. Y aquella también tiene la suya. Y así sucesivamente. No podemos estarnos peleando por quién tiene la razón. Al final, todos la tenemos en nuestro interior. O sea, como que desde nuestra propia cosmovisión. Entonces, lo único que resta pues es respetar la razón ajena. Y ya, es como, tú tienes la razón, yo tengo la mía, San se acabó, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que a fuerza querer adoctrinar a los demás a mi propia razón? ¿Yo estoy en ellos? No. Entonces, Okay. ¿sí me explico? O sea, yo lo veo así. Sí, vamos manteniendo esta idea. ¿Hacemos un corte? Sí, vamos manteniendo esta idea. Seguimos con esto porque hay carnita, amigo. Exacto. Vamos a un corte, estamos aquí a Frecuencias opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Ok, retomemos esta idea que estábamos generando antes de irnos al corte. Sí, sí, sí. Me parece muy, muy real y es cierto lo que plantea Cari de por qué yo, o más bien, por qué alguien externo, por qué un tercero me tiene que obligar a mí a formar un pensamiento y a pensar y a actuar y, a ver, no, tú eres tú y yo soy yo. Pero aquí vamos a entrar a otra disyuntiva. Hablamos de por qué un tercero tiene que decirme cómo pensar. No es que un tercero te diga cómo pensar, sino que somos parte de un círculo social que funciona bajo ciertos principios. ¿Quién acepta Y como esos tal, principios, querido yo Vic? tengo que ser parte de esos principios de la sociedad.
¿Quién acepta esos principios? La sociedad, uno mismo, No, pero si yo formo parte de, exacto. tengo que acatarlos. Sí, claro, nadie estamos desconectados, ¿no? O sea, seríamos ermitaños, pero con esa, ¿cómo decirlo? Con esa libertad, uno acepta o rechaza a, digamos, a tinta propia, si está bien o mal hacer lo que los demás están en concordia. ¿Sí me explico? Ajá. Voy a poner un El ejemplo. hecho está que existe gente fuera de la sociedad, o sea, que está fuera de las normas. ¿Sí me explico? Sí. Y voy para allá. Voy a poner 2 ejemplos para ver cómo va mi punto. A ver, dale. Hablábamos al principio de todo este discurso que hemos ido formando, que como sociedad tenemos que ser partícipe de ella, entendiendo reglas, normas, y ahorita voy a la segunda parte que menciona Cari. Pero para que yo pueda educar, yo pueda enseñar al otro hasta dónde se acaba su derecho de poder hablar, porque inicia el mío, tendríamos que empezar con la parte de ser coherente con el discurso que con lo que hacemos, ¿no? Hace unos días, platicando justamente de este aspecto con mi esposa, es de, ok, no le puedes decir a un niño, no tomes, porque es malo, si lo primero que está viendo en la casa es al papá con la cuba en la mano. No le puedes decir al niño, no fume, si lo primero que está viendo es a la mamá con el cigarro en la mano. Entonces, decirle a un niño, no critiques, no juzgues, tendría que empezar justamente con esta parte del discurso, de cómo la sociedad permea la información para que llegue al otro. ¿Hasta dónde quiero llegar? Sí es cierto que la misma sociedad es la que pone las ideas, quien pone las reglas, y como dice Cari, nosotros somos los que decidimos si esa regla va o no va conmigo, si la voy a acatar o no la voy a acatar. En psicología tenemos un ejemplo muy concreto. Bueno, pero ¿quién me dice si lo que me está planteando la sociedad es lo correcto o no lo correcto? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién está loco? ¿El que está en el manicomio o nosotros? Claro. Y es lo que te decía, justamente. Cada quien en su fuero interno asume que lo que se propone va contigo o no va contigo. Tan es así que existe gente que dice conmigo no va, ¿no? Ahí están por ejemplo, los extremistas, ¿no? Que es como de, pues conmigo va que lo que nosotros decimos es y quien está afuera muere y los matan, ¿no? Y entonces uno lo ve y dice, güey, pero eso no está bien, o sea, ¿por qué son así, no? O sea, ¿por qué son tan absolutos, no? Pues ellos dentro de su conciencia no sufren ni se acongojan ni dicen, ay, ¿por qué maté a esta persona? ¿Pero qué me pasa? No, ellos asumen que lo que están haciendo está bien. Sí, su concepto de correcto y malo lo tienen estructurado de esa manera. Claro, ¿sí me explico? Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién dice qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién dice quién está fuera o dentro de la sociedad? Y así vamos por la vida con todos los diversos modos de hacer las cosas, ¿no? Bueno, podríamos decirlo con las diversas culturas, funcionando y disfuncionando, ¿sí me Sí, explico? sí. Sí, Al final, ujú. sí hay unas reglas básicas que son como es lo que les decía, ¿no? O sea, kindergardianas, porque desde los más pequeñitos saben, ¿no? Mi amor, deja que hable el compañerito. Ahorita que él termine, te toca a ti. Y entonces el nene se queda callado y escucha a su compañerito y cuando termina, empieza a hablar. ¿Sí me explico? Y entonces desde pequeñitos vamos observando cómo funciona la sociedad y qué pasa si yo no lo dejo hablar.
Sí, ¿no? se van Y luego voy fomentando estas midiendo- pautas, ¿no? Exactamente. Ujú, ujú. Y entonces crecemos dentro de un modus vivendi en el que asumimos ciertas situaciones y que después determinamos si van con nosotros o no. Y así va la gente por el mundo diciendo, ah, sí, que tu libertad de... Sí, pero yo me quejo porque es mi libertad de expresión. Ah, ok, quéjate. Oye, pero yo, te censuro porque esa es mi libertad de expresión. Pues ahí ya no está tan chido, ¿no? Porque pues está censurando a alguien más. Y Y así, lamentablemente, dentro de esta generación de cristal, todo les ofende. pero notemos por qué. Nos hemos preguntado en algún momento, oye, pero ¿por qué es que todo nos ofende? Y sí, y le ¿Por preguntas si qué? no saben. O, Pero, a ver, o no saben, pongámoslo. o se van como mucho por la misma corriente que en algún momento estabas planteando tú, Cari, que bueno, es como la moda de muchos, no define, ¿eh? Exactamente. No define, habrá quien sí tiene Sus propios criterios, sí. claro, y te hace un análisis completo y te dice por esto, o sea, Que es muy raro, ¿eh? Es muy raro, sí, no lo Claro, diga sí, porque no, pero existe. pero existen, claro, y si no es, y justo así lo llamaban, ¿eh? La moda de del censura, ¿cómo le pusieron? No Que justo, recuerdo, dime, ajá, no recuerdo bien, pero sí, tenía que ver con eso, ¿sabes? Como de sí, que un tema así, alguien opinaba y se le iban súper encima, así como, no, ¿cómo es posible que digas eso? No sé qué, la. Oye, espérate, o sea, es su opinión, ¿no? sí, claro. Y tampoco se trata de censurarlo así como de, no, que sáquenlo del grupo porque no coincide con nuestro. No, a ver, vuelvo a lo mismo. La libertad de expresión es un espacio donde caben todos los diálogos, porque de cierta manera nos invita también a la paciencia con el otro, ¿no? Es como ¿Sí? de, bueno, pues te voy a escuchar, a lo mejor no coincido contigo, pero no te voy a censurar, te voy a decir, ay, no, cállate, ¿eso qué? No, es como, pues a ver, dale, ¿qué tienes por decir? Pero a lo que voy, ¿por qué? Porque nos llaman a la generación de cristal la generación de cristal. ¿Por qué creen que todo les ofende? Yo, Ajá, exacto. yo creo que Ah, es a partir de justo retomando un poco tus palabras, Cari, este poco análisis que somos claro. capaces de hacer. Claro, porque Entonces, están sobresaturados de información, porque no saben qué está pasando. No están analizando absolutamente nada. Viene una cosa y se la beben así como viene, y viene otra y se la beben así, 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 así sucesivamente. sí, No sí, están analizando nada. Lo dices, único que están haciendo es sentir la información y sí, bajo el sentimiento están actuando. Y pues sí, obviamente que lo primero que les brinca, pues son las ofensas, esto no va conmigo, entonces, ay, no, espérate, ¿qué pasó aquí? Ni siquiera es como de, a ver, no, a ver, espérame. ¿Por qué me brinca tanto? O sea, ¿por qué no va con mi vibra? ¿Por qué no va con mi sí, cosmovisión? porque No, puede ir no contigo. O sea, puedes decir, a ver, espérate, eso que estás diciendo, como dices, no lo vibro igual, a ver, pero haz este análisis interno, ¿por qué no lo vibro igual? ¿No? Lo que decías tú, bueno, esta exacto, libertad pero de expresión es una sociedad en la que todo mundo tiene la capacidad de opinar. Y entonces sí, a ver, exactamente. La échale. capacidad, y lo dijiste bien, la capacidad. Claro, y entonces viene la otra parte que se tiene que trabajar. Ok, tú ya opinaste, voy a analizar tu discurso y que te permite también esto, ¿no? El escuchar el Claro, discurso, el analizar el discurso, el opinar a partir de ese discurso con los otros discursos que pudiste ya haber escuchado, pero también a partir de tu idea, a partir de quién eres tú. ajá, pero ¿tienes tiempo de hacerlo? No, o sea, lo ideal es que se Exactamente, desarrolle así, ¿no? La parte exacto, eso utópica. sería el Entonces, yo ideal, diría aquí, esta capacidad de opinar, yo la pondré entre comillas, porque porque, Vic, porque como justamente lo dices, no estás analizando, ah, solo claro, despotricas, hablas y sacas esta beborrea, ujú, defender un punto que a lo mejor es indefendible. exactamente, así es, Vic, por eso te decía, o sea,
¿Qué se requiere para poder expresar mi opinión libremente? Pues que tengas un criterio, que tengas la posibilidad de análisis, que tengas mente crítica, que tengas tiempo para poder analizar, observar todos los puntos de vista y desarrollar una conclusión. Y Por yo eso Te voy les a decir digo, yo le yo sumaría, también le Ikari, apunto. no sé, a ajá, ustedes, le sumaría una madurez. Una, Yo te voy a decir, una ¿dónde madurez, noto la no, deficiencia de esto? ajá, En las escuelas. ¿Por qué? Porque estamos en el punto donde repetimos o intentamos hacer como si fuera un automóvil, ¿no? De ir poniendo todas las piezas corriditas y no nos ponemos a analizar como docentes, como institución, qué es lo que requiere el alumno realmente. y fíjense que eso sí es verdad. Y ahí voy, y déjenme acabar Dime, porque, dime, sí, sí. ¿qué está pasando? Vimos en la pandemia niños que no sabían leer, niños que no sabían hacer tablas de multiplicar, niños que ni siquiera sabían cómo escribir las letras y pasaban con 10. ¿Por qué? No podemos reprobar. Y entonces viene el problema en momentos más adelante de la educación, llamando secundaria, llamado universidad, donde el niño no tiene esta capacidad de análisis, esta capacidad descriptiva, esta capacidad deductiva, porque en la educación la permitimos y permeamos de, es que ya no podemos hacer nada y no podemos reprobarlo. Sí, sí, y creo que eso es algo muy evidente, Marianita. Creo que es súper, súper obvio cómo la carencia de facultad de muchas personas para poder como pues utilizar las plataformas, ¿no? Y no solo eso, sino pues convivir sí, adecuadamente dentro de las plataformas. Y o notemos cómo es importante la sí. educación, que bien dice Vic, cada vez va mellándose más y más, y que no tiene que ver con los maestros, sino con las autoridades, y que tiene que ver y que responde también a una situación global en la que se requiere, bueno, no sé, o sea, ya me estoy yendo como bien lejos, pero la cosa es que se necesita, es bien necesario Sí, cultivarse sí, para sí. poder usar correctamente las cosas. ¿Sí me explico? O sea, tener la responsabilidad de decir, pues yo no sé utilizar Twitter, necesito saber cómo usarlo. No sé usar Facebook, requiero saber cómo usarlo. Y Ujú, no ujú. en la función técnica, porque todas esas plataformas son muy intuitivas, sino en la cuestión analítica, en la cuestión social, en la cuestión, ¿sabes? O sea, en esas cosas que ya se perdieron o Y, que cada vez van pero en más igual vamos a ser detrimento muy conscientes, va a estar muy y que se cañón. requieren rescatar. No, digo, de manera ¿Sí? individual, claro que lo vas o sea, si te haces como el propósito en este análisis, lo vas, o en esta corrección y en este mejor uso, lo puedes hacer. Pero también, justo bien dices, pues es que es un tema que está tan en grande que para que todos a nivel mundial hagamos este cambio en el uso, va a estar muy difícil. No creo que, no sé si imposible. Difícil, sí. Chance de. Pues no sé si ni siquiera si haya como una, sí, al menos disponibilidad para realizarlo, ¿no? A lo mejor ni nadie se lo ha planteado, a lo mejor nadie ha dicho, oigan, no, espérense, tenemos que Sí, también. reivindicar la situación de las redes sociales porque se está saliendo de control. No, no, a mí no me parece que haya alguien que diga, o sea, que se esté como ponderando esa parte. Al contrario, creo que va cada vez en más detrimento y que esas generaciones que pasaron porque las autoridades no tienen A nivel la mundial. capacidad de solventar adecuadamente la educación, no solo aquí en México, sino también en otros lugares del mundo, pues imagínate
¿cómo van a usar las redes sociales esos chiquitos que no aprendieron a leer bien, que no aprendieron a redactar bien, que no aprendieron a hacer las letras bien, Sí, que no sí. aprendieron a sumar y restar, que no aprendieron Y aquí voy a a ser poner otra analíticos, cosa o sea, en juicio, analíticos, justamente mucho con esta parte menos, que ¿no? está O diciendo sea, Cari, ¿cómo lo vamos a ¿cómo? O sea, aprender? ¿Y cómo lo vamos a aprender si desde la cabeza de Estado censura la libertad, son sus datos, sus pensamientos, y él mismo, no, bueno, cuando llegó, no apostó por la educación en línea. Al contrario, quitó insumos, quitó dinero para esta educación. Y fue la educación que se necesitó justamente en esta época de pandemia. Y ya no había nada que subsanara las decisiones tomadas. Y bueno, cotes. así es, querido Vic. La situación también es que en petit comité, pues sí es una situación, ¿no? Pero ya Sí, lo que claro. les decía, ¿no? O sea, llevado a nivel macro, se complica muchísimo más la situación. Entonces, yo apuesto más como por hablarle directamente al público escucha y decirle, oye, tú que nos escuchas, pues sé un poco más analítico con las cosas, permítele al otro hablar, expresarse, ábrete a la posibilidad de no tener la razón todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy no tienes la razón y le das la razón al de al lado? Sí, sí. ¿No? ¿Qué pasaría si lo escuchas y lo entiendes desde su cosmovisión? ¿Qué pasaría si te pones un poquito en su lugar y dices, ok, él piensa así porque Sí, esta es sí. su historia de vida y le permites libertad de No, expresión? no ¿Sabes? acabas. En petit comité, ¿por qué? Porque No, si no nos vamos acabas. a Y macro, para Dios mío, ejemplo, claro, no hay están las manera de cámaras de Senado solventar y todo esto. Diputados. Eh, Cada uno ve por eh. sus intereses, uno ve No, por su Dios propio mío. partido, Ah, y con el perdón de la palabra, el pueblo vale No, madre. sí, no, sí, claro. Y verlos en la tele es una gozada, digo, si han tenido de repente la oportunidad de estar cambiando. sí, sí, era lo que les iba a decir. Los ves o los escuchas y alguien se levanta a decir una cosa congruente y atrás vienen 10 a subirse a decir por qué eso no es correcto, por qué yo tengo la razón, por qué nada más nos están mintiendo, por qué no sé qué, o sea, Dios me dices, ¿cuál es o sea, escúchate, cuál es tu argumento, la síntesis que vas a sacar de todo esto para que haya verdaderamente una libertad de expresión que no solamente permita todas las ideas, sino que además construya. No, y además, O sea, justo escuchas a los es Y diputados y a los además, y senadores y dejemos de dices, eso, no, o sea, no hay manera. diputados y senadores, que en teoría tendrían que estar preparados, tendrían que tener discursos, tendrían que tener capacidades de análisis. ¡Qué sorpresa! Ni la primaria acabaron. Sí, no, y a lo que decía yo, que es una gozada verlos, porque justo dice Cari, bueno, sale uno, 20 salen que no, pero entonces empiezas a ver, porque las cámaras en algún momento empiezan a enfocar a todos los presentes, y dices, bueno, sí le está poniendo atención, sí lo está analizando, o solo va a llegar con su discurso. No, usted no le puso atención y solo está llegando con su discurso. O sea, es una verdadera Exacto. gozada estarlos viendo así como de, a ver, ¿qué va a decir que no puso Están atención? leyendo, están jugando. Que no le puso atención al que está proponiendo, entre comillas, enfrente, Exacto. y que además, o sea, así como de, ¿cómo? O sea, pero lo que acaban de decir antes no tiene nada que ver con lo que estás diciendo ahorita, lo dice Cari. Y dices, ok, padrísima la libertad de expresión, pero si vamos a empezar a tener esta libertad de expresión dentro del discurso, pues opinamos congruente, ¿no? O sea, te contesto a partir de lo que me estás diciendo. ¿Por qué está diciendo eso si o sea, no sé, la ley del medio ambiente y de repente cambian y es cualquier otra cosa menos el de ley? O sea, claro. Sí, ya salieron con otra cosa, sí. Terrible, honestamente, pero eso a lo que me refería hace ratito con la capacidad, por eso lo subrayaba tan fuerte cuando tú lo mencionaste, Mariana, porque no inventes, de verdad, se requiere una capacidad para poder expresarse con Sí. libertad. Y
Y ahora viene permitirles a la otros pregunta, bueno, hacer no, lo más mismo. bien esta ya no, porque ya la pusimos un poquito sobre la mesa, ¿no? Quién marca las reglas de esta libertad de expresión, ¿no? Ya lo planteábamos, que pues es a partir de una buena educación, de una responsabilidad, de asumir que lo que estás diciendo y que el asumir que si la riegas, pues compónla, ¿no? Pero, ¿qué tanto vamos a partir de esta libertad de expresión? Porque decía, bueno, donde no me violenten los derechos. ¿Hasta qué punto puedes considerar que no estás violentando ningún derecho y solamente es como esta, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? Como esta poca, no sé, capacidad de recepción de ideas, o sea, es que no sé cómo. Es que va a ser muy difícil, de mi perspectiva va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque como cada persona es un mundo, cada persona va a entender de forma diferente una palabra, ¿no? Ok. Y ponemos el ejemplo de la palabra que yo siempre ocupo aquí. Es lo que mamamos. Yo lo ocupo Dime. para decir, es lo que te educaron, es lo que te enseñaron. Pero a lo Marianita, mejor para cualquier radio escucha que está escuchándonos, mamamos ya es algo Sí, ofensivo. sí. Puede ser. bueno, o sea, en el estricto sentido de la palabra, pues, ¿no? Porque también comprendamos que, que pues las palabras tienen muchas acepciones. Y también eso, ¿no? O sea, apenas estaba, a mí me gusta mucho ver TikTok. Despejar un Es algo que ratito la me mente. permite como disociar, no sé, como divagar, para poder, exactamente, descansar un poco la mente antes de seguir como haciendo mi actividad, ¿no? Entonces, yo observaba que que muchas ocasiones no dicen las palabras como son, ¿no? O sea, por ejemplo, sexual la reprimen solamente la articulan pero no la dicen, y así, y de pronto hay gente que hasta dice, tal cosa para que no me bajen el video. Y yo hablando de libertad de expresión, ¿no? Muchas de las redes, no solamente TikTok, también hay otras redes que se censuran cuando cachan discursos de odio, cuando cachan como palabras que pueden incitar a la Bueno, violencia. se supone. ¿No? Entonces, Ok. es un poco disfuncional porque es una cosa muy automática, ¿no? Porque muchas veces no se está hablando de forma peyorativa a través de esas palabras, sino que se está hablando un discurso constructivo y no se pueden decir porque entonces te censura la red. Por eso te digo que está Sí, disfuncional, sí. porque pues al final no es algo que se analice, es algo que simplemente se corta y ya, se quita y ya, ¿no? Y eso Y hablando Y entonces, voy en a redes, retomar. ¿no? ¿dónde está la libertad de Pero, por expresión? ejemplo, Ah, en una plática cara a cara, Exacto. yo creo que retomo un poquito como lo que dice Vic, ¿no? Un poco aparte o parte un poco desde cómo la analizas tú de manera individual, ¿no? No lo sé. ah, Sí, sí, sí. Pero quiero regresar un poquito a lo que planteabas, Marianita. Sí, Entonces, no sé si me puedes yo como volver a comentaba, poner en ¿no? O la sea, por mesa. ejemplo, ¿en qué momento ¿Nos repites en lo el que dijiste al discurso de la inicio? libertad, lo que tú estás diciendo y en lo que estás opinando, ¿en qué momento ya estás violentando a un tercero? A ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estás en una plática y tú volteas y le dices la palabra, no sé, tonto. Tonto lo puedes aceptar de muchas maneras, ¿no? Y creo que también va como con la entonación que lo llevas, pero ¿quién hace esta pauta para decir, tonto me está violentando? O sea, Sí,
Mira, Ujú. tiene que ver, como lo decía hace rato, Vic, como con la percepción personal, pero también tiene que ver con lo que Ok. leí al inicio. Justamente les decía, ¿no? O sea, si tú, o digamos, Ujú, ujú. a ver, espérame, aquí lo tengo. Dice, a ver, ¿dónde está? Dice, sin embargo, si por profunda ignorancia, fíjate bien, si por profunda ignorancia caes en el Ujú, error ujú. de decir algo indebido o algo que ofenda a los demás, Ok. va a haber personas Ujú, que vengan a ti a hacértelo notar. Aquí dice, lo más seguro es que más de uno ujú. o una te lo va a hacer notar, te Ok. va a decir, oye, eso que estás diciendo no está bien, o sea, ofende a la gente, ¿no? O Ujú. así. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Ok, O sea, ok. pongamos el ejemplo, yo dije una tontería, pero yo no Ok. sabía que era una tontería. Entonces viene alguien y me dice, oye, eso que dijiste es una tontería. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no me voy a ofender. Es solo una breve clase de educación básica. Esas personas, o sea, alguien Ujú. más que vino a decirme que es una tontería, seguramente está dando por hecho que yo no lo sabía. Me perdonan de antemano y me pedirán que no se vuelva a repetir. ¿Qué pasa si yo digo, ok, ok, lo voy a retomar, solo que a mí no me parece que sea una tontería, pero pues si más de uno me está diciendo que es una tontería, lo más seguro es que lo sea, entonces pues, ya no se vuelve a repetir. Pero ¿qué pasa? Muchas veces pasa exactamente lo Ujú, contrario. ujú. Digo una tontería, ¿no? En Facebook, en Twitter, en las redes, y de pronto alguien viene y me dice, óyeme, estúpida, eso es una tontería, quítenla de aquí, Ujú, que se ujú. salga de la sociedad porque está toda disfuncional, está tonta, no sé qué, bla, bla, bla. Y Claro. entonces ahí lo que estás haciendo es coartar mi libertad de expresión. Y además me Ujú, estás ujú. censurando. ¿Qué hay que hacer? Pues explícame por qué dije una tontería, ¿sí me explicó? O sea, dime qué dije mal. No lo estoy diciendo con intención, lo más seguro es que no lo haya dicho con una intención Ok. así clara de herir y de decir que no sé qué, no, nada. Pero lo que debemos hacer es asumir que los demás me están perdonando por la bobada que dije. Y si es una bobada, pues no la vuelvo a decir. Y es lo que decía aquí, ¿no? Dentro de ese grupo de personas hubo quien te reprendió desde el odio y no te guió desde el amor como tú lo hubieses querido. O sea, hirió tus susceptibilidades. Es tu turno. Disculpa su ignorancia, asume que esa persona no estaba enterada de que decir barbaridades en tu contra era inadecuado. Claro. Y entonces le Vamos a... dices, no me Ujú. insultes, ¿no? Solo dime por qué estoy mal. Pero pues, desde antes ya te perdoné porque estoy Ok. asumiendo que tú no estás consciente de que me estás insultando, ¿no? Entonces también te digo, te hablo Claro. claramente, Entonces te podríamos expreso decir claramente que lo que no estoy hay sintiendo y te reglas digo, no me escritas, ofendas. pero sí hay estas reglas no dichas que como sociedad tenemos que conocer y que tenemos que entender y que tenemos que asumir que puede alguien dentro de su libertad de expresión hacer un comentario que de alguna manera a ti te ofende, pero esta violencia se va a hacer notar o no en la manera en que tú le dices, cuidado, lo que estás diciendo me está ofendiendo. Podríamos plantearlo un poquito así. Me está ofendiendo. Te poner un Claro, ejemplo. Sí, 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 pues sí. Mira, sí que hay son algunas básicas, ¿no? Esas estipulaciones me que se quedan dice claro. que coartan la Como cuando libertad de te expresión, dicen, ¿no? son mis datos. Claro. Sí, es que por ejemplo puede existir, sí, 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 sí. Ándale. Por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, motivando a la violencia, cuando estás discriminando, claramente todo, o sea, creo que es más que obvio que hay Sí, sí. cosas que puedes decir acerca de personas y cosas que no, porque son discriminatorias, pues, ¿no? Es como cultura general, Espérate, pero vamos a ok, poner hay aquí un gente que ejemplo, no lo Cari. sabe Pongamos y el hay que ejemplo tratarlos como de, niñitos, ¿no? O de sea, fútbol.
Ajá, esta palabra homofóbica que se ocupó durante mucho tiempo. Que si tú les Ajá. preguntas, no, ¿eh? No tienen, Ajá, te sientas a platicar ¿por con la qué? comunidad y nada que Porque ver. va justamente a este Claro. contexto que hablábamos al principio. ¿Cómo social tú estás ocupando la comunicación? Fíjate, vamos a hacer un símil. Esta palabra que ellos emplean, la emplean desde otra perspectiva y punto Sí, de sí. vista. No tiene absolutamente nada que ver con una discriminación. Ellos no lo están, No, ellos no no, están es lo que digo. expresando Siéntate con esa una palabra persona, con desde ellos y querer pregúntale qué onda con discriminar esta a la palabra otra y tú te persona. van a, o sea, lo que menos ¿Sí me es explico? Ajá. punto es discriminatorio para ellos. Porque en México esta palabra se ocupa justamente para decir No, que eres un fíjate. cobarde, que no tienes a lo mejor los para hacer las cosas, pero nada que ver con No, el no. significado homofóbico. Nada que ver con una cosa discriminatoria. Fíjate, pasa lo mismo cuando uno va, por ejemplo, a Ujú. platicar con un argentino Sí, o una sí. argentina Y y no, te dice, ay, estás bien pendejita. total. Y tú así, "Espérame, ¿qué? O sea, no me insultes, ¿no? O sea, ¿por qué me estás diciendo así? Yo no, o sea, Exacto. nos estamos llevando bien, estamos platicando tranquilos, es ¿Qué? como, Sí, o sea, sí. que estás muy joven. Y, o sea, ¿sí me explico? O sea, hay cosas, hay palabras, hay situaciones, hay cosas que se dan en diversos contextos. Claro, que Y Connotación. en cada contexto tienen su propia, Sí, sí. Y ponemos el ejemplo, cajeta. exactamente, Para nosotros es connotación, un medio dulce de significado. leche. Sí. Entonces, Dile a un argentino cajeta y más si ándale. es una mujer y ya tengo una Sí, bofetada. que justo por ahí era la pregunta que yo les Exactamente. planteaba de, bueno, ¿en qué momento se Claro, va a entender que lo que estoy diciendo es ofensivo? Porque justo viene, exacto, y al final estamos en este claro alguien te lo ya va a de que, hacer bueno, notar. alguien te lo está diciendo y te lo está haciendo notar, porque a veces en el discurso, con este tipo de palabras, o en estas a veces las entonaciones que damos como estando con amigos, de, ay, ya cállate, tonto, espérate, o sea, no propiamente va a ser, y que también tengamos como lo que decía yo, un poquito como esta madurez de que entiendas que a veces no siempre es como que te lo está diciendo por ofenderte, sino que también forma parte como de cómo de las palabras que significan para uno, ¿no? O sea, por ejemplo, la cajeta, para nosotros en México, pues es un dulce, Dulce un de leche. dulcecito, y que también puedes ocupar esa misma palabra porque el vocabulario mexicano también permite para muchísimas palabras ocupar con otra Para decirle idea que que hay algo algo es muy gracioso. chistoso, ¿no? O sea, que también debemos como tomar en cuenta estas partes y que no siempre son Exacto. palabras que van o sea, con intención de herir, ¿no? Quizá ya el discurso completo puede herir de alguna manera, pero bueno, hay también como que aprender a entender estos discursos, ¿no? Que no es... O lamentablemente dentro de estos discursos, luego retomamos parte y lo sacamos del contexto. Entonces ya cambió completamente el Sí, significado. también involucra. Y bien lo dijo Cari en programas Eso se anteriores. hace muchísimo, todo el tiempo. Y bien lo Y dice por en eso programas se van anteriores. generando. Sacas algo ¿Cómo? y lo retoca cuando hablamos del periódico y sacas una parte de la noticia y la trastocas en otra completamente distinta. Sí, por supuesto. Y la connotación y la interpretación ya es otra. Entonces, creo que Sí, sí. o sea, los seres humanos no sabemos todo. ¿Sí me explico? No todos sabemos todo. Hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe nada, hay gente que sabe muy poquito porque ha vivido cosas o ha vivido muy poquito, pues, muy poquitas experiencias, qué sé yo. Cada uno tenemos distintas experiencias de vida. ¿Qué hay que hacer? Ser muy tolerantes, muy tolerantes, muy tolerantes. Darnos el tiempo de comprender lo que está sucediendo con la otra persona, o sea, ser un poquito empáticos y corregir de manera asertiva. No tenemos por qué censurar la libertad de expresión del otro porque no nos parezca o porque consideremos que eso es ofensivo o demás.
claramente la otra persona no lo está haciendo con Claro. la Ujú, intención. ujú. ¿Qué pasa cuando sí lo hace con la intención? Sí, sí, Se sí, sí, nota. sí. ¿Sí me explicó? Se nota que lo dijo por chingar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la otra persona, cuando esa persona está diciendo una situación ofensiva? ¿Qué pasa? Todavía hay libertad de expresión, se corta la libertad de expresión, pierde sus derechos de expresarse. ¿Qué sucede cuando esa persona expresó conscientemente algo que incita al odio, que incita a la violencia, que discrimina? ¿Les parece si ¿Qué va a hacemos una suceder en ese pequeña caso? pausa? Regresamos retomando esta idea de Cari y con nuestras opiniones finales. Regresamos aquí a frecuencias opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Entonces, retomemos esta idea, Cari, que estaba diciendo antes del corte. Sí, ¿qué pasa cuando una persona se sale de la ley, digamos, ¿no? Que de forma consciente incita al odio, a la violencia y dice, no, no, sí, sí, hay que acabar con todos, o hay que, no sé, qué sé yo, lo que sea verdad para esas Ujú. personas, ¿no? Ahí, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con esa libertad? ¿Todavía es libertad de expresión o qué está sucediendo? Y era lo que te Ujú, decía hace ujú. rato, Marianita, ¿no? ¿Qué se considera libertad de expresión? Es justamente aquello que no incita al odio ni a la violencia, ¿sí me explico? Son cosas, o sea, tú puedes estar o no de acuerdo con una persona y hablarlo, decir, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto, o estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. Esa es tu libertad de expresión. Y nada más. ¿Qué pasa cuando utilizas esos medios para expresar cosas, te digo, que incitan a la violencia o que discriminan a una persona? Bueno, pues en ese caso estás, digamos, Ujú, rompiendo las reglas. Y cuando es así, pues hay ujú. consecuencias de manera Ok. legal. ¿Y cuáles son? Que justamente, ¿cuáles son? Tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Como con el código de cada Claro. lugar. Son muy diferentes en cada lugar. Ok. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? O sea, no hay un código general que diga, ah, pues cuando alguien incita a la discriminación, es global que en todo el mundo lo entierren y lo lapiden. Sí, no, bueno, ya hay diferentes Cada, leyes y que van dictaminando el exactamente, asunto, ¿no? O sea, sí, ya. Bueno, por ejemplo, sí, partiendo, tan solo sí, ay, retomando un perdón, poquito, ajá, por ejemplo, retomando esta parte del discurso de Donald Trump y así, bueno, que en la red social lo que sucedió fue que lo bloquearon y no lo han dejado volver a hacer una nueva cuenta, ¿no? O sea, como quizá no hay un tema de abogados y cárcel, pero está este castigo, ¿no? exacto, Pero fíjate que para lo que le importó, hizo su propia red. exacto. Claro, pero estamos hablando de una persona en el poder, ¿no? O sea, él es el que hace las reglas, entonces puede hacer lo que se le pegue la regalada gana. Por otro lado, yo estaba pensando en el ejemplo ahorita porque está popular, ¿no? El caso de Amber Heard y Johnny Depp, ¿no? Que fue justamente que esta mujer ejerció su supuesto derecho de libertad de expresión para decir cosas que no eran ciertas del señor, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, pues ella ganó al inicio, pues, ganó su caso y ganó dinero y demás. ¿Y qué pasó con el señor Johnny Depp, no? Pues perdió contratos, perdió legitimidad, perdió fans, perdió dinero y muchas cosas, ¿no? Un día este señor se levanta y dice, no se vale que ella haya usado su libertad de expresión para Violentarme.
relegarme a mí de Ujú. la sociedad Ujú. para violentarme, porque al final de cuentas, el hecho de que él haya perdido contratos, y haya Ujú, perdido ujú. firmas, y haya perdido como Sí, sí, su sí, chamba, pues eso es parte de una claro. violencia, ¿no? Y lo peor del caso es que lo hizo a través de mentiras. Entonces fue como de, no se vale, me toca a Ujú, mí, ¿no? Decir ujú, mi verdad. Entonces, claramente hay consecuencias, por ejemplo, en el caso estadounidense, pues ella ujú. tiene que pagar, ¿no? O sea, tiene que pagar una cantidad de dinero por utilizar de mala forma su Claro. libertad de expresión. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, no sé si recuerdan que hay un patinador Ujú, mexicano al que en las redes lo empezaron ujú, a insultar, ¿no? Diciéndole de forma ujú. peyorativa la palabra que usan los Sí, fanáticos sí, mexicanos sí, para alentar a sí, su, sí, sí. para, Es- bueno, ya Mira, saben qué palabra, básicamente ¿no? se le insultó, bueno, no se le insultó, se le atacó de una manera Discriminatorio, discriminatoria, claro. verbal, a través de, exacto, y a Ujú, través de las redes, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la represalia o cuál fue la lección que se le dio a las personas que hicieron ese insulto? Pues ninguna, ¿sí me ujú. explico? ¿Por qué? Porque justamente lo hacen desde el anonimato, como bien lo Ujú, dijo Víctor. ¿A quién castigas? ¿A conejito lindo? ¿De claro. dónde lo vas a agarrar? Sí, sí. Y claro que este niño puede, Sí, legalmente puede este, proceder, pero porque está esto, ¿no? exactamente, La policía pero de eso a que cibernética y todo esto, pero pues, ¿cómo? sí, sí, claro, pero entonces, ¿dónde Ujú. agarras a Sí, la sí, gente? sí. Pues a eso voy. Que dentro de esta dinámica que hemos generado de las redes sociales y existir más de forma virtual que de forma física y demás, esos son los límites o las limitaciones para hacer Ujú. justicia, ¿no? O sea, que de pronto, o sea, Sí, sí, ¿dónde los sí. agarras? Pues entonces, pues hay muchas formas de hacerle saber a una persona que está coartando la libertad de expresión de otra o hacerle notar que eso que acaba de decir no es correcto dentro de su libertad de expresión, ¿no? Dentro de su derecho está ejerciendo de forma inadecuada su libertad de expresión. Ujú. Creo que lo más sano es asumir que no lo hizo de forma intencional. Si observamos que lo hizo de forma intencional, bueno, pues ubicarlo, ¿no? O sea, Hacerlo saber. decirle, güey, pues sí, hacerlo saber. Y si de plano es una cuestión como muy personal, pues creo que totalmente se vale hacer denuncia y que proceda lo que tenga que proceder y que se llegue a donde se tenga que llegar, ¿no? Sí, también, pues, Creo que es lo, o sea, lo es más ataque congruente. directo. Exactamente. Cuando es un ataque directo, creo que se vale decir, oye, tal persona de tal cuenta que vive en tal lugar, pues me insultó de esta manera y pues para mí es discriminación y está violentándome. Entonces, me está tocando, dije, No, bueno, y no nada más de tal cuenta, ¿no? O sea, también puede ser si es cara a cara, pues, o sea, es también uh-huh. hacerlo, notar el error, ¿no? Y decir, y si es necesario, pues tomar alguna otra medida para que no se siga haciendo. Exactamente. Y Exactamente. para ir cerrando entonces, ¿con qué nos quedaríamos, Cari? O sea, ¿cómo entender la libertad? ¿Cómo entender hasta dónde es la libertad? Uh-huh. Mira, yo creo que mientras asumamos que no todos sabemos todo y que tenemos derecho a equivocarnos y que tenemos derecho a reivindicarnos y que muchas veces requerimos que se nos diga que sí está bien y que está mal y que nos tengan paciencia, creo que se puede funcionar bastante bien. A lo macro, creo que esta situación no tiene como mucha solución. ¿Me explico? Porque muchas veces, ustedes lo saben, o sea, los gobiernos no funcionan de forma correcta. Muchos de los gobiernos no son como los mejores gobiernos, hacen lo que pueden, sí,
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo por ejemplo, condenaría la manera en la que Corea del Norte lleva su gobierno, pero ¿quién soy yo, no? O sea, para decirle, oiga, señor, ¿no siente feo que tenga así como que encerrada su gente? Déjelos, ¿no? Pues no, o sea, no puedo hacer algo así. Te digo, en la medida macro no hay mucho por hacer realmente. Pero si cada quien asume su responsabilidad y se hace cargo de su libertad de expresión con ese precepto de la responsabilidad y bajo el entendido que el otro no tiene por qué saber lo que yo estoy pensando o lo que es correcto o incorrecto para mí. Y yo no tengo por qué decirle al otro qué es lo correcto y lo incorrecto en la vida en general porque no tengo la razón general. Creo que esto puede funcionar, pero necesitamos hacernos conscientes de ello. Entonces, la invitación es esa, ¿no? A que cada quien observe para adentro y diga, ¿por qué para mí esto es correcto? ¿Por qué para mí esto es incorrecto? Y que paremos un poquito, por favor, esta vorágine tan tremenda de Descontrolada. información. Está padre, está bien, exactamente descontrolada. Está padre, está bien saber, pero hay que saber con responsabilidad y dejar de opinar de cosas que no tenemos, o sea, que no nos, uno, que no nos competen y dos, que no entendemos. Si no entiendes, no opines. Mejor pregunta, mejor infórmate, mejor analiza, mejor lleva esa información a un proceso de crítica honesta, real, ¿sabes? O sea, juega también al abogado del diablo, ¿no? O sea, esto es lo que yo pienso, pero ¿qué piensan los demás? Pon esa situación, esa tu razón, ponla al centro y juégala, ¿no? O sea, ábrete a las posibilidades. Creo que en ese sentido nos estaríamos molestoneando menos, o sea, nos estaríamos ofendiendo menos que lo que sucede hoy en día, ¿no? Que por todo nos ofendemos, pues sí, porque lejos de analizarlo, lo único que hacemos es sentirlo y necesitamos parar un poco, de verdad, necesitamos pararnos un poquito en el presente y observar y ver qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Te digo que el análisis de esta mujer es el análisis de esta mujer. Muchas gracias, María. No, y creo que lo que cierras, lo englobamos, bueno, no sé, amigos, si tú difieres de algo, creo que me parece, es a lo que estamos llegando de toda esta casi hora y media, que es esto, ¿no? Yo creo que no cambiaría nada, no apuntaría a ninguna. Yo solo agregaría Ajá. algo que desde lo personal yo siempre hago, ¿no? Cuando estoy dentro de estos discursos dentro de mis clases y sé que puedo tocar temas susceptibles de enojo, antepongo unas palabras. Espero no meterme en camisa de 11 varas o lo que sea, o no herir susceptibilidades. Aclaro de antemano que lo que voy a decir puede herir a alguien, pero no lo hago con el punto de... Sí, también. Claro, no es personal, pues, ¿no? Muy buena técnica, Vic. Creo que eso también es importante, ¿no? O sea, la comunicación efectiva y afectiva. Súper importante. Sí. Sí, es igual, es un tip. Ahí hay un tip para que digo, tampoco abusen. Porque también podemos como anteponer esta frase y abusar y entonces ya con eso nos lavamos las manos. Tampoco creo que sea lo ideal. Exactamente. No. No, cuando no hay, fíjate, mi hermano tiene una frase y eso es bien cierto. Lo he comprobado muchísimas veces. Donde no hay intención de ofender, no hay ofensa. Tú sabes perfectamente quién te lo dijo de forma inofensiva, tú sabes perfectamente quién te lo dijo de forma inocente y sabes quién puso el dedo en la llaga nomás por ver arder Troya y no se vale, ¿no? Entonces, hacerse responsables también. ¿Qué es lo que estoy provocando en el otro? ¿Sí me explico? Sí, tratar un poquito como de ver más allá de, ¿no? O sea, como desde otro punto de vista para que también no, pues no la riegues. Exactamente. Pues les digo que 1 hora y media, Cari bien decía que tenía carnita. Sí, el tema está intenso. Y nos podríamos seguir otras 2, 3 horas opinando de lo mismo, pero creo que podríamos también ya llegar a redondear un poquito más.
No sé, Ujú. ¿qué más? Ya nada, ya nos vamos. ¿De qué quieren decir algo más? ¿Algo más, Cari? No, eso sería todo. Les agradezco muchísimo, como siempre, la invitación, chicos, de verdad. Para mí es un placer enorme poder platicar con ustedes porque me retan, me retan, me inspiran a cultivarme, a observar, a leer, ¿sabes? O sea, realmente me gusta mucho, mucho, mucho platicar con ustedes. Para mí es un placer acompañarlos en este espacio y pues si me lo permiten, hacer mi Claro que promoción como sí. siempre. Gracias que sí, Cari. Vayan a la página de Facebook de Calilexia, denle like, estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca en cuestión de edición de textos, corrección, edición y redacción de textos, y también tenemos servicio de grabación de voz, por si ocupan, voces femeninas o masculinas o lo que requieran, ahí también tenemos. Y ahora se agrega la parte de diseño gráfico, diseño de páginas web, lo que ocupen de diseño, también estamos ahí al Ahí pendiente, está. ¿sale? No, a ver, en el tema de los textos y esto, lo que siempre Cari lee con nosotros al principio, ella lo redacta, o sea, yo por eso digo que es Ah, que es sí, una claro. buenaza en la prosa, eso viene de ella. Entonces, el claro ejemplo Ay, ya la muchísimas gente ya gracias. lo escuchó, Cari, ya lo escuchó, entonces no hay más. Bueno, pues ahí lo tienen, lo que requieran, discursos familiares, políticos, sociales, que le toca a la maestra dar lo del Día del Padre y no sabe cómo redactarlo, échemelo, Que yo si se lo la paso. boda, que si los 15 años, que ahí está, Sí, 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 exactamente. Aquí ando, a su para lo que servicio, claro necesiten. que sí, Gracias, exactamente. Cari. Y el Sí, sí, número, sí. perdón, antes, el número de teléfono disponible es el 55 35 52 56 09, Ahí al está. servicio. Bueno, en horas, Ahí ¿no? está. No vaya usted a Muchísimas hablarle gracias, a las chicos. 3 de la mañana porque la señorita también tiene que dormir. Exactamente. ¿Eh? Dale, pues ahí está en disposición. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Siempre estoy muy No, que agradecida aquí con andamos, ustedes. Cari. Muchas gracias, de veras. A ver qué otro tema así como estos nos sacamos después. Claro que sí. Ok. Buenísimos los temas. Bueno, Cari, muchas gracias. Como cada participación que haces con nosotros, es un honor tenerte aquí. No nos queda más, amiga, que Muchísimas despedirnos. gracias. Gracias, Cari. Gracias, amigo. Gracias a ti, amiga. Gracias, Cari. Y nos escuchamos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Frecuencia Frecuencias opuestas. Opuestas. Adiós. Adiós.